tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad de razonamiento verbal para los jóvenes del sexto semestre, Grupo C. La clase de hoy es miércoles 3 de junio. 3 de junio, año del COVID-19. Ya estoy preparando mi lectura de hoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Aris. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Tienes tu libro a la mano? No, pero ahorita voy por él. Bueno, te esperamos. Vamos a iniciar la clase de hoy y espero que entre también el compañero Diego Villar y luego nuestro compañero que siempre está, ¿cómo se llama? Leonardo. Y alguna otra compañera, Nayeli y alguna otra, ¿sí? Entonces, Sí. ¿ya lo tienes tu libro? Vamos a esperar un poquito Ya. y comentamos algo de tu libro mientras empieza. ¿Qué libro es? Ok, mi libro se llama Los ojos del perro siberiano. ¿Los qué, perdón? Los ojos del perro siberiano. Ah, Es de Antonio Santana. Pues es que en sí es la copia, porque no tengo el libro así original. no, pues está bien, es una recopilación o lo que fuera, ¿no? Sí, el capítulo es el capítulo 6, página 31. ¿Es la que la Y, que quieres leer? ¿Te llamó la atención? ajá, sí, Perfecto. Capítulo y 6, página 31. ajá, y el párrafo es el número 5. El número 5, ¿cuántos renglones tiene? Espera, 2, 4, 6, 10. 10. Ahora, esto va a ser para la lectura analítica, pero en la lectura panorámica, ¿tienes algún dato de ese libro, del género, de cuándo se ha publicado, dónde se publicó y todo el asunto? Solo sé que es tipo novela, Ujú. pero el año en que fue publicado no. No lo tienes ese. Leonardo, bienvenido. Bienvenido. Empezamos con Aris, que nos está mencionando que escogió una página, un libro y un capítulo de un libro, pero no tiene el libro completo, tiene una parte nada más, tiene una pequeña recopilación, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, Leonardo, ya tienes tu libro, hoy les toca a ustedes hablar de su libro. Todavía no, voy por él. Órale, Diego, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Ya tienes algún libro ahí a la mano? ¿Algo Sí, nuevo que quieras comentar? sí, tengo varios. A ver, déjame ver. Ay. Bien. Ah, En este caso, bueno, si no es mucha molestia para Aris, que nos lea página 31, el párrafo número, ¿qué? ¿6 dijiste? 5. 5, listo. de un libro Sí. que más o menos le pareció interesante. Cuando menos lee 5 renglones de tu párrafo, porque es un poco grande, ¿no? ¿Son 10? No, es que la letra está grande. Ah, bueno, entonces, bien. Ajá. Entonces, ponemos atención y que nos lea un poquito del libro que ella tiene. ¿Les comentas a los compañeros qué libro es? Los ojos del perro siberiano. Bien.
Entonces, ¿ya están ¿Ya? disponibles, Leonardo? Ya. Órale, Los ojos del perro siberiano. El autor, Antonio Santana. No es el que fue nuestro presidente, López de Santana, no. Otro, Antonio Santana. Sale. Bien, Pero lo que no escuchamos. puedo, pero lo que no puedo creer es que los maten. La gente no entiende nunca al que es diferente. En una época los metían en manicomios, en otras en campos de concentración. Suspiró. La gente le tiene miedo a lo que no entiende. Si la sociedad imaginara a los que son diferentes, ¿qué destino puede tener un perro que tiene las orejas un poco grandes? Ahí termina. Este párrafo ya lo habías leído una partecita, creo, No, yo ¿no? no había leído libro hasta ahorita. Porque me parece conocido lo de la cuestión esta de encerrar a las personas diferentes y más o menos decir algo. Dale. A ver, ¿qué opinas, Leonardo, de su forma de leerlo? Pues para mí lo leyó de una forma mm, como como si ya fuera el personaje. Y a mí me gustó eso. Diego, ¿qué puedes decir al respecto? Pues tiene razón en lo que dice. Y pues sí, en parte tiene ese sentimiento el libro. Creo que yo también lo leí. Y pues sí, está bonito el libro. A mí me gusta. Ya me acordé si lo leí. Y Creo que pues tú está lo muy comentaste, bonito. ¿no? No, no, lo ¿No? leí, creo que nos lo dejó la profe Olivia de leerlo. Y Sí, pues me tocó leerlo. Está muy bonito el libro. Ya me acordé cómo acaba muy triste. Y pues mejor Bien. no digo nada ya. ¿Qué género es? ¿Novela? Es una novela Bien. El escenario donde está escrito, donde se narra la historia o la novela, ¿dónde es? en Argentina. ajá. Argentina. Ujú. Bien. Luego, en este párrafo que leyó, yo tengo un punto de vista un poco diferente, ustedes ya lo conocían. Algunas palabras no las entendí y al leerlo lo leyó un poquito así precipitado y se me fue el avión en algunas cosas. Ya creo que ya lo habíamos escuchado este párrafo. Lo puedes leer nuevamente, Aris, suavecito, pausado, donde hay una coma, te detienes un poquito y donde hay un acento, le mencionas el acento. Bueno, no lo mencionas, sino que lo lees como el acento. Sí, Por favor. pero lo que no puedo creer es que los maten. Punto y aparte. La gente no entiende nunca al que es diferente, coma. En una época los metían en manicomios, coma. En otra en campos de concentración, guión. Suspiró, guión. La gente le tiene miedo a lo que no entiende, punto y seguido. Si la sociedad imaginara a los que son diferentes, coma, ¿qué destino puede tener un perro que tiene las orejas un poco más grandes? Muy bien, muy bien. Fíjate, ahora cuando mencionas coma, punto, etcétera, como que ya empieza, bueno, a mí me pareció un poquito con más sentido lo que se leyó. Fue un párrafo corto. ¿Y de qué habla el párrafo? ¿De quién hablará el párrafo, Leonardo? Mm, sí. Am, Diego, ¿de quién hablará el párrafo? Dicen que ya lo leyeron. A ver, yo no lo leí. Bueno, es la primera vez que yo escucho, pero ese párrafo ya me había parecido, El perro ya, sí. ya, ya lo había escuchado antes.
él habla, quien está escribiendo, habla de sí mismo. Y entonces, él está justificando de alguna manera que él tiene algo que es diferente a los otros. Por eso está mencionando que le tienen miedo a los que son diferentes. ¿Qué sería de esa gente en otros tiempos que fueron diferentes? Por ejemplo, los nazis seleccionaron a los judíos por ser diferentes, pero realmente le tenían miedo a los judíos porque en el periodo de la Segunda Guerra Mundial los judíos acaparaban los negocios más prósperos, eran los más ricos en Alemania, y entonces había una situación de que la gente común y corriente en Alemania en el periodo un poco antes de la Guerra Mundial fueran pobres casi todos. Y a diferencia de los judíos que acaparaban lo más exquisito de riqueza, obras de arte, conocimiento, la gente más preparada eran los judíos. Y entonces, por ser diferentes, moles, los persiguieron, los encerraron, los quisieron matar a todos. De eso trata el tema de la diferencia de él. ¿Tú qué opinas, Aris, de lo que leíste? Pues como ya leí el libro, se me hizo una muy buena reflexión esta pequeña parte y por eso quise leerla para usted. Muy bien, pero respecto a lo que yo menciono, ¿tú qué opinas de lo que Pues estoy sí, diciendo? tienes razón porque es lo que, es lo que el personaje quiere dar a entender. Y usted lo dijo bien. No. Muy bien, muy bien. Le atiné, le atiné. Pero ahora la pregunta, vamos a la parte, ¿cómo se puede decir? Analítica. En ese párrafo, ¿qué antecedente hay para que él pueda escribir o pueda mencionar de su personaje, el autor pueda mencionar ese detalle de que en otros tiempos a los que son diferentes ya los hubieran encarcelado, metidos en un manicomio, etcétera? ¿Puedes leer algo anterior, un pequeño párrafo anterior a ese, al que mencionaste? Sí. Por favor. Bienvenida, Nancy. ¿En serio lo iban a matar? Sí es hermoso. Sí que es hermoso, ¿no es cierto? Dijo acariciándolo. Pero a los últimos de cada cría, los criadores los matan. Son los más débiles, los menos puros de la raza. Los criadores viven de la pureza. Ese es su negocio. No les conviene que hayan perros impuros dando vueltas por ahí. Bien. Entonces, fíjate, ya tiene más sentido, ¿no? Porque al último del primer párrafo que habías leído menciona al perro de las orejas grandes. Y entonces aquí está haciendo un énfasis en la cuestión que está hablando de los perros, ¿no? Va a hablar de los Sí, perros. Pero también al mismo tiempo, él, para mi punto de vista, él mezcla una cuestión de sus diferencias como persona con respecto a otras personas. ¿Qué opinan? sí, más o menos. Muy bien, muy bien. Sale, gracias. Gracias, Aris. Pues Sí, a mí la profe. lectura me llama la atención y me parece muy bien. Leonardo, ya fuiste por tu libro. ¿Quieres leer un poco algo? Sí, ¿Es diferente al que ya habías leído antes o es el mismo? no es otro. Órale. Lectura panorámica. Sí, bueno, el libro se llama 1984 y George. este es un libro que leímos reciente y bueno, a mí me gustó por todos los temas y que llega o llegó a tener o hablar el libro. El
autor se llama George Orwell y el libro fue traducido por Ana Fuentes Guerrero y el prólogo por Fernando Fabio. Del libro, ¿qué te llamó la atención? Que me llamó la atención, pues prácticamente la situación en la que vivían y los temas que se llegó a tratar. En este caso trataba mm, sobre una dictadura en la que estaba un pueblo. Bueno, no todo, como tal no era un pueblo, pero así me voy a referir ahorita. Y hacía mucha referencia a acontecimientos que sí han pasado en la vida, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, por la dictadura de Hitler, y y por los temas que trataba eran más relacionados con el amor, que es algo que me cuesta mucho entender. Y pues más que nada por eso. Bien. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Leonardo respecto al libro que nos va a leer un párrafo? ¿Por qué 1984? Bueno, la fecha está invertida. Ah, Y, ¿mandé? sí, está invertida la fecha. ¿Qué más? Sí, por eso es así el título, 1984. Y ¿Cuál en sería? la que el autor, disculpe, Ajá, ¿cuál sería ese concepto de que dices que está invertida? es que el autor, bueno, él escribió el libro en la época de 1948 y el libro consiste en que nos da una idea de cómo sería el futuro y para él su futuro sería 1984. Perfecto. Entonces, mi pregunta es, pero fíjate que el libro 1984, George Orwell, sirvió como un antecedente para los programas esos de el gran hermano, el gran carnal, el ese de los chavos que estaban en la casa, ahí nada más tiradotes. Big Brother. Sí, sale. Entonces, ¿qué número de página vas a leer? Es, son dos renglones de la página, bueno, el final de la página 46, dos renglones y tres de la 97. Órale, entonces son dos Ahí párrafos. sí, sí, no, es un párrafo, pero termina en la 97. Ah, perfecto. Sí, dice, una vez que terminó, enrolló los documentos y los introdujo en el tubo neumático. Había pasado 8 minutos. Reacomodó las gafas sobre su nariz, emitió un suspiro y extendió el brazo al otro montón de hojas por examinar. Encima se hallaba doblado el papelito. Lo desdobló sobre la mesa. En letras desalineadas tenía escrito: Te amo. ¿Qué podemos decir de ese párrafo? Pero no Leonardo, alguien que dé su punto de vista. Pues parece que alguien tiene trabajo. Hay un montón de hojas ahí. Nancy, ¿hay algo que las mujeres pueden decir al respecto? Arriba de todo ese conglomerado de papeles hay una hojita que tiene una nota que dice: te amo. Y entonces, esa nota, arriba de todos los papeles,
tiene un significado. ¿Cuál es el significado que pudiera tener? Que sobre todo lo que exista en el mundo, el amor es lo más importante. Ese es el pequeño significado que a mí me viene a la mente. ¿Puedes leer los últimos 2 renglones, por favor, Leonardo? Sí. Sobre su... No, eso ya no. Encima se hallaba doblado el papelito. Lo desdobló sobre la mesa. En letras desalineadas tenía escrito, te amo. Bien. Entonces, ¿encima de qué? De un montón de papeles, ¿no? Él estiró la mano y vio arriba de todas esas cosas, tomó el papel y lo abrió. Y vio la nota, te amo. Sale. Nancy, ¿será necesario que Leonardo lea un poquito más para situarnos un poquito en el contexto de lo que está escrito? Pues yo creo que con lo que dijo fue así como que una paráfrasis más o menos de lo que viene en el libro. Entonces ya de ahí como que nos vamos haciendo ideas o más o menos de qué se trata y ya de ahí sacamos lo que es el trama de todo el libro. Perfecto. Ahora, menciona Leonardo que la fecha está invertida porque realmente está escrito en 1948, pero habla de una posible situación del futuro y por eso es que le da el número 1984. Sale. El párrafo leído o lo que leyó nos dice algo de la esencia del libro. Y vamos a ir a la parte crítica, a la parte, ya vimos la parte analítica, ¿no? Es una escena común, cotidiana, el sujeto en un momento descansa y ve algo sobre un montón de papeles. Pero el párrafo que seleccionó nos dice algo de la esencia del libro. ¿Tú qué dices, Leonardo? Que, pues tal vez sí. Bien, ¿será necesario que leas otro párrafo antes o después? ¿Qué escoges, Leonardo? Después. Después. Muy bien. Un párrafo después, inmediato o salteado, algo que tú quieras leer. Es inmediato. Órale. Después del anterior. Sale. Por varios segundos se quedó tan deslumbrado que ni por un instante le pasó por la cabeza arrojar el agujero de la memoria el papel comprometedor. Una vez que decidió hacerlo, aunque sabía el peligro de mostrarse interesado por un papel escrito, lo leyó de nueva cuenta para asegurarse de que las palabras continuaban ahí. Hay una parte que me interesa, tratar de desaparecer ese documento. ¿Por qué crees, Diego? Creo que las muestras de afecto estaban, pues, no bien vistas por esos, en ese contexto. Así que pues a lo mejor por eso. Muy bien. Sí se notó esa cuestión, Nancy, que quería desaparecer el documento del papelito, pero lo volvió a leer. Bueno, sí, yo creo que sí, sí fue como que muy, así como usted dice, fue necesario y pues sí, sí se entendió eso que lo volvió a hacer. Bien. Te pido nuevamente que leas ese párrafo como lo hizo Aris hace un rato y entonces con comas, puntos, acentos lo menciones. Ese mismo párrafo lo lees
coma, punto seguido y etcétera. Así como lo hizo Ari. ¿Sí, por favor? Sí. Por varios segundos se quedó tan deslumbrado que ni por un instante le pasó por la cabeza arrojar al agujero de la memoria el papel comprometedor. Punto y seguido. Una vez que decidió hacerlo, coma, aunque sabía del peligro de mostrarse interesado por un papel escrito, coma, lo leyó de nueva cuenta para asegurarse de que las palabras continuaban ahí. Punto. Bien, ahora vamos al contexto en el que se encuentra este señor. El papel lo iba a ser arrojado a un lugar en la memoria, ¿sí? ¿Y por qué estaba un poco sobresaltado por esa nota? ¿Por qué? ¿Alguien lo veía? Pensaba que lo estaban vigilando. Entonces, así discretamente lee y aparenta no estar interesado. Entonces, lo vuelve a leer, pero antes de tratar de perderlo, lo vuelve a leer, pero sigue mostrándose como que ese papel no le llama la atención y no se emociona por leerlo. Entonces, ahí está algo muy interesante. Ese párrafo que escogió, esos dos párrafos que escogió Leonardo, me parecen interesantes, pero habría que interpretarlos en el contexto general de la lectura. ¿De acuerdo? Muy bien, Leonardo. Muy bien. ¿Quién otro? Nancy, ¿tienes algún libro a la mano? Profe. ¿No? Sí, Puedes leer algo, pero primero lectura panorámica y luego lectura de lo que tú quieras decir. el que yo quiera, profe. Sí, lo que tú gustes. Bueno, hace tiempo en la secundaria leí un libro y pues todavía lo tengo. El título se llama Frin y es de Luis María Pesetti. Leo un cachito de lo que sea. Free, F-R-E-E. Es F-R-I-N. Ah, bien. Ajá, Sale. el cachito. Ahora, ¿de qué trata ese? ¿Es una novela o algo? Pues, pues en vez de novela trata así como son como por capítulos y trata más o menos como que la vida de él, que es así como de rodeado de personas y más o menos de qué se trata su vida. Órale. ¿Qué Ujú. número de página escogiste? La 22, Número de párrafo, ¿cuántos renglones? mm, párrafo 2 de 9, renglones, Órale, muy pero bien. Suavecito, despacito y vamos a ver si damos alguna respuesta interesante. ok. Gracias. Órale. Dice, se quedó sola. No quedaba más remedio que acercarse. Bueno, tampoco era una obligación. Podía hablar mañana. No, ahora. Frin sentía que las palabras empezaban a huir de su cabeza como ratas que escapaban de un barco que se hunde. ¿Quieres caramelos? No era un largo parlamento. Al menos podría decir eso. O caramelos y ya. Pero a medida que se fue acercando, se puso más nervioso. Ella lo saludó. Hola, Frin, ¿cómo estás? Ya. Muy bien. ¿Qué nos dice ese párrafo? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Algo que quieran rescatar? Ya había visto a la muchacha. Se puso nervioso de que venía en su dirección hacia él o fue de sorpresa. No. Entonces,
¿Por qué concluye el párrafo con esa parte de hola, Flynn? Pues porque ahí es cuando él se acerca con ella para empezarle a hablar, aunque tenía mucho, bueno, que tenía muchos nervios. Y pues ahí empezó más o menos como que un poquito de un ¿cómo se dice? De un episodio, más o menos así, donde Finn conoce a la niña. Pues ya se conocían, ¿no? Porque le dijo por su nombre. Ajá, más o menos, pero bueno, anteriormente dice que se habían conocido y visto, pero él como que siempre se ponía bien nervioso cuando la veía. Le Entonces al impresionaba. final, ajá, y como que nunca le terminaba por hablar. Perfecto. Muy bien. Nos sucede más a los hombres, ¿no? Nos gusta una Yo niña, creo. nos gusta una muchachita y vamos así, nerviosos, temblando. ¿A poco no? Sí, Sí. ¿Y las chavas también se ponen nerviosas cuando van a conocer a un muchacho? pues si es alguien importante, yo digo que sí. ¿O a alguien que les guste? Y se pone uno nomás nerviosa, yo digo. Es una reacción normal, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que leyó su compañera? Es una novela rosa porque a mí me parece que es una vivencia normal de una comunidad de gente joven, más o menos, y que el chavo está atento a lo que pasa con una muchachilla, ¿no? Más o menos. Ujú, sí, Sí, ¿verdad? Y entonces es una narración suavecita, suavecita, de las vivencias posiblemente de adolescentes, porque es para la etapa de ustedes como adolescentes, en los que, bueno, a mí todavía me pasa, ya tengo 2000 años de edad, y todavía, si hay alguien que me gusta, yo nomás lo veo de lejos y a lo mejor busco el momento para acercarme y hacerme de la presencia para después empezar una plática ligera. Pero no dejo de ser nervioso para la situación. Bien, ¿cómo se llama? Flynn, el se llama Frin. ¿eh? Ajá, Frin. Frin. Ajá. Ese es el título. Bien, ¿qué podemos decir de la clase de hoy? ¿Qué podemos decir? ¿Estuvo interesante? ¿No estuvo interesante? ¿Qué Para mí sí. rescatamos? ¿Mande? Estuvo chida. Para mí sí, profe. ¿Sí? Eso es ajá, por los comentarios que decían mis compañeros o los libros que leían, como que lo poquito que leían te hace como que el interés de saber qué más hay en ese libro, como lo de la página o la hoja que estaba leyendo y que no le mostraba interés. Muy bien. Ese es el objetivo de las clases, lectura. ¿Por qué necesitamos aprender a leer? Porque nuestro pueblo mexicano no tiene tradición de lectura. Muy poca gente lee, muy poca gente lee y además no sabemos leer. En este caso, hoy yo le pedí a Aris, que ya no está, que leyera suavecito y que además leyera con puntos, comas y demás. También lo hizo Leonardo. Y entonces, cuando lo hacemos así, de esa manera, nos da una noción, una intención, una visión diferente de lo que acabamos de leer. ¿A poco no? Tienes Sí, razón. yo digo que sí. Pues bien. Objetivo logrado, Leonardo. Sí, profesor. Bien, todos. Bien. Hoy empiezan los 3 días de razonamiento verbal. Esperemos que mañana nos aporten algo, pero ahora por escrito.
escribir el párrafo de la página tal como es, así como dice, y luego, con nuestras palabras, escribir su significado. ¿Qué les parece para mañana? Un Es párrafo una de buena idea. 4 Me parece, renglones. sí, ¿Sí? profe. Órale, muy Me bien. parece bien. Sí. Gracias, Nancy. Le dan las gracias a Aris, que se retiró, ya no regresó. Y Leonardo, Diego, gracias por su atención. Estamos más o menos ya, casi son 5:38 ya, para que tengan su clase siguiente. ¿De acuerdo? Gracias. Nos vemos mañanita Hasta luego, en profe. modelos y en... Igualmente, profe, se cuida. Gracias. Razonamiento. Gracias por Hasta la luego. clase de hoy, ¿eh? Igual, profe. Gracias, profe. a Ustedes usted. la hicieron.